Encantado de estar con ustedes, esto es lo primero. Mi nombre es Pablo Dor, soy un escritor, sacerdote y fundador de una red de meditación que se ha extendido por toda España desde hace 11 años y también por América Latina, que se llama Amigos del Desierto. Es curioso que desde que practico y predico el silencio no paro de hablar, y también es curioso que desde que practico y predico la quietud no paro de viajar. Pero sí, yo diría que el silencio es la revolución pendiente. Creo que estamos en un momento de cambio epocal donde la humanidad está llamada a dar un paso hacia adelante que va a estar regida por un nuevo paradigma. Creo que el paradigma que ha regido en estos últimos 2000 años ha sido el paradigma de la razón, y creo que estamos entrando en una era en la que la razón será incluida pero trascendida, al igual que está incluido y trascendido pues, el mito, que fue el paradigma anterior, o la magia, y que entramos en el paradigma de la consciencia, donde de alguna manera el silencio va a tener el máximo protagonismo. La búsqueda de la paz interior, de la profundidad humana ha caracterizado a la humanidad desde siempre, pero sí que es cierto que hoy hay una necesidad estructural más radical, precisamente porque con los medios de comunicación, en particular con la comunicación digital, con el internet y los teléfonos móviles, pues estamos hiperconectados con el exterior, y precisamente a mayor conexión con el exterior, mayor es la necesidad también que tenemos de viajar hacia adentro. Hasta ahora nos hemos movido en el paradigma de la exterioridad, pensando que los problemas los teníamos fuera, que teníamos que pues conocer el mundo, conocer el universo, arreglar lo que nos parecía que no estaba en orden, y sin embargo nos estamos dando cuenta de que el problema lo tenemos dentro. Es decir, que no tiene sentido ir hacia afuera si no somos luego capaces de volver. Yo utilizo la analogía de la respiración. Hay un movimiento doble de expirar e inspirar. Hasta ahora hemos estado siempre hacia afuera, pues ahora estamos descubriendo que hay que volver hacia adentro, y diría que sí, que la interioridad es el gran desafío para el mundo contemporáneo. La consciencia, habría una primera definición más elemental, que sería esa comprensión que cada uno de nosotros tiene de nosotros mismos, de los demás, del universo, de Dios, es el misterio del ser. Es esa conciencia individual, personal, que tenemos cada uno, va creciendo, va cambiando conforme el ser humano va evolucionando. No es lo mismo lo que pensamos de nosotros, de los demás, del universo, de Dios, cuando somos niños, que cuando somos jóvenes, que cuando somos adultos o ancianos. Es decir, ha habido una evolución en la consciencia. Lo que yo quiero plantear es que, al igual que hay una evolución individual en la comprensión, pues también hay una evolución en la humanidad. Es decir, que realmente no es lo mismo como comprendemos el universo, a nosotros mismos, a Dios, hoy que hace 2000 años o que hace 4000. Ha habido una evolución de la consciencia, ¿no? Y de alguna manera, cuando me preguntan por el sentido de la vida, suelo decir que el sentido de la vida justamente es esto, es crecer en nuestra capacidad de comprensión, ¿no? Que esa es la razón por la que estamos aquí, para ir evolucionando como humanidad. Y luego hay una definición de la consciencia más sutil, más profunda, y es que en definitiva la consciencia es lo que somos. Yo practico la meditación, es decir, esta práctica de silenciamiento mental y de quietud física desde hace más de 20 años, con mucho rigor, y lo que uno descubre es que somos mucho más que cuerpo y mente. Somos ese yo profundo, ese observador que es capaz de darse cuenta del propio cuerpo, de la propia mente. Esto en la tradición cristiana a la que yo pertenezco se llama alma. Podemos llamarlo, en este lenguaje que estamos utilizando ahora más laico, la consciencia. Somos consciencia. Y esta experiencia de entrar en nosotros mismos pues nos hace descubrir que estamos interconectados, que estamos todos en relación unos con otros, y que realmente formamos una unidad, y por tanto ese misterio que los místicos de todos los tiempos se han planteado, que es el misterio de Dios, no es otro que el misterio de la consciencia. Así que podríamos decir que Dios mismo es la consciencia.
la vida misma es lo que otorga sentido a la existencia, ¿no? Y la muerte forma parte de la vida, ¿no? Muerte y vida son las dos caras de la misma moneda. En realidad la muerte no existe, la vida es inmortal, muere lo que no somos, muere el cuerpo, muere la mente, pero el alma, el ser, la consciencia, podemos decir también, es inmortal. Así que lo que da sentido a la vida es la vida misma. Esto es un clásico, la confrontación entre fe y ciencia. En realidad, buena parte de la teología, sobre todo lo que se conoce la teología fundamental, se ha articulado desde este binomio fe-razón. Algunos han querido presentar la fe como algo irracional, como algo puramente sentimental, como un salto al absurdo. Yo no lo creo así. La Iglesia Católica no lo cree así. Cree que la fe tiene también una dimensión de racionalidad, de comprensión. Es decir, que en este mundo, en las huellas de este mundo, la criatura puede vislumbrar, puede atisbar el misterio del Creador, el misterio del ser. Yo diría que la fe es por una parte creencia, y muchas de nuestras creencias pues son limitantes porque obedecen a un estadio cultural, pero también es no solamente creencia sino confianza, porque yo confío en ti, puedo creer en ti, ¿no? Puedo creer en lo que me dices, y en ese sentido también el científico necesita de buenas dosis de confianza para su trabajo, ¿no? Yo creo que ese maridaje entre confianza e investigación es necesario, y tanto la ciencia como la fe están llamadas a, juntas, no separadas, convertirse en sabiduría, en experiencia. Y cuando tenemos experiencia, hemos experimentado algo, lo hemos verificado, entonces ya no necesitamos ni la experimentación científica ni la creencia en una serie de principios porque sencillamente lo sabemos. Pues ojalá que este camino de la inocencia, pasando por la ignorancia, termine finalmente en la sabiduría. Bueno, no me gusta la palabra culpable porque pues carga las tintas demasiado. Yo diría que una de las enseñanzas menos aplicadas de Jesús de Nazaret es no juzguéis, y si no hay juicio, pues no hay culpabilidad. Suelo decir que una afirmación que nos suele liberar mucho es pues que todos lo hacemos siempre lo mejor posible. Yo creo que esto es una profunda verdad, y si realmente lo creemos, salimos de esa dualidad de bueno o malo, de correcto o incorrecto. Eso no significa que no podamos valorar las cosas, podemos valorarlas. Es decir, si una persona asesina a alguien, pues eso es un asesinato y esa persona es un asesino, pero eso no tiene por qué ser un juicio si no introducimos la emocionalidad. Es decir, somos capaces de no meter lo propio, sino acoger en pureza la realidad. Yo hablaría más de responsabilidad. Sí, somos responsables de lo que nos sucede en una medida mucho mayor de lo que imaginamos. Es más, yo diría que el dedo que apunta hacia afuera, normalmente, siempre responsabilizando a los demás, cuando uno hace un camino interior, está en el trabajo espiritual, se retuerce y se apunta a uno mismo. Es decir, que nos damos cuenta que incluso muchas cosas negativas que hemos vivido, pues de algún modo las hemos buscado, las hemos provocado, las necesitaba nuestra alma para crecer. Entonces, claro que cometemos errores, pero yo no diría que no hablaría de culpa, sino que esos errores son necesarios para nuestro crecimiento y que sin error pues no hay aprendizaje. Y justamente pues cuando ya hemos aprendido es cuando no necesitamos equivocarnos más. Ojalá que estemos ya más cerca de ese momento. Es una pregunta muy bonita porque apunta a mi oficio como escritor. Yo llevo pues unos 30 años con esta práctica diaria. Llevo 20 años con la práctica del silencio y 30 con la práctica de la escritura, y me he dado cuenta de muchas cosas del oficio del escritor, entre otras, pues que en la medida en que tú tienes la mirada en el objetivo, en el fin, que sería en este caso pues, escribir un libro, te autoincapacitas para conseguirlo, porque no disfrutas del camino. En cambio, cuando te olvidas del fruto final y sencillamente escribes, pues antes o después el libro nace, el libro acaba por florecer, por brotar.
Por eso mi lema en la vida, no solamente a la hora de escribir, sino de vivir, es crecer y servir disfrutando. Para mí la literatura, la escritura creativa, como tantas cosas en la vida, pues ha sido un ejercicio de autoexploración, de crecimiento interior, también un servicio a la humanidad, porque compartes lo que vas descubriendo, lo que de alguna manera la escritura te va revelando, porque el escribir no es simplemente un acto de comunicación, sino que es un acto de revelación. Tú te encuentras con lo que no sabes, que sabías, pero lo tenías dentro y pedías ser escrito. Y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si disfrutamos, ¿no? Y para disfrutar, ahí viene la pregunta, pues es fundamental no apretar, sino soltar. Por eso yo tantas veces también diferencio entre el esfuerzo y la entrega. No tenemos que esforzarnos, es decir, apretar, pero sí entregarnos, es decir, fluir con lo que viene. Bueno, en realidad yo he publicado 14 libros, tengo ahora 61 años, empecé a publicar a los 36, aunque he escrito desde que tenía 14 años. Me gustan todos mis libros. Para mí mis libros son como mis hijos y les quiero a todos por igual. Lo que no significa eso que considere que todos son idénticamente o igualmente valiosos. Creo que hay algunos que son más ambiciosos, otros son más líricos o más propositivos. Cada uno tiene su valor. Creo que sí, que seguramente hay algunas páginas con las que me identifico menos, porque sería muy difícil que después de 30 años publicando, pues todo sin más lo dejaría igual, pero es un tanto por ciento pequeño. Y es decir, que creo que he tenido la fortuna de empezar a publicar no demasiado joven, porque con 36 años uno ya es un adulto, y eso me ha permitido nacer como escritor bastante adulto, no todavía pues como borradores pero en todo caso la vida de un escritor es la vida de sus lecturas. Y ciertamente hay libros, bueno, todos mis libros son homenajes a otros libros. Yo sostengo que la literatura nace de la literatura, no de la vida, como dicen otros escritores. Y por eso mis libros siempre han nacido al margen, en los márgenes de otros libros que yo he ido leyendo, subrayando, y de pronto me encontraba escribiendo, y al final pues de ahí brota tu propia creatividad. Pero sí hay textos que hoy me resuenan igual de hermosos y de rotundos como cuando era adolescente, como por ejemplo, no sé, pues Dino Buzzati o Stefan Zweig o tantos otros, pero otros que ya no me resuenan tanto. Por ejemplo, no sé, Dostoyevsky, que parece que no se le puede tocar, pues, o Thomas Mann, ¿no? o Robert Musil, que a mí cuando tenía 30 o 40 años me parecían pues lo sublimes y lo máximo. Pues me parecen respetables, desde luego, pero no primerísima fila, como sí, pues no sé, Pascal, Goethe y tantos otros, ¿no? Tengo un título, efectivamente, que es El estupor y la maravilla, que son las memorias imaginarias de un vigilante en un museo que me inventé en Alemania, porque mi formación fue muy germanófila, estudié en el colegio alemán, y todos mis personajes pues estos son de Alemania y de Centro Europa en general. Y de hecho, bueno, buena parte de mi novelística sucede en ese territorio, porque mi imaginario pues, es ese, mi imaginario literario. ¿Qué me produce estupor o maravilla hoy? Pues yo diría que mi propia biografía. Es decir, que la mayoría de la gente a la que yo, por ejemplo, imparto retiros de meditación en una asociación que se llama Amigos del Desierto, y que hoy por hoy ocupa pues, mi corazón y mi trabajo, porque de alguna manera no solamente amo los libros, sino amo sobre todo a las personas. A mí me maravilla este instante que estamos ahora mismo, este presente, esta conversación, este lugar, en esta institución, la cosmológica, con esta luz que está entrando por la ventana, con estas personas que están aquí escuchándome. Esto me parece verdadero estupor y verdadera maravilla. Y cuando hablaba de mi propia biografía, es porque a la gente que yo pregunto qué te entusiasma o ante qué cosas vibras tú, pues la mayoría de personas me hablan de la naturaleza, pues no sé, la puesta del sol, el mar, el horizonte desde un alto de la montaña, la bóveda estrellada del cielo, pero casi nadie habla de su propia biografía, de la historia. Y yo, sin embargo, veo mi propia historia, porque claro, las parábolas que dibujamos con nuestra vida
ocurren tantas cosas que hacen muy fácil que se desvíe el asunto y que uno se pierda, y sin embargo cuando ves una parábola más o menos límpida, más o menos clara, eso me resulta sobrecogedor, ¿no? Y que dentro de todas las contradicciones y dificultades y torpezas y errores que yo he vivido, pues que ahora mi vida pueda ser una vida de ayuda y de servicio a otros, me parece milagroso y me produce estupor y maravilla. Bueno, ha habido muchos momentos, en realidad si estás vivo por dentro, siempre estás reelaborando, rehaciendo, reinventando tu manera de ser, tu manera de vivir, vas fraguando tu personaje, tu arquetipo. Eso no quita que no haya momentos particularmente intensos. O sea, por ejemplo, yo recuerdo a los 41 años, hace exactamente 20, yo estuve en una crisis personal muy profunda, y ahí fue precisamente donde yo empecé con la práctica meditativa. En ese caso, en ese momento, durante 7 años fue en diferentes escuelas de meditación zen, con el budismo zen, que también me ha aportado muchísimo en mi camino, y ese fue un momento de reconfiguración, porque de pronto yo bueno, pues he sido siempre cristiano, entré en diálogo con el budismo, y eso pues ha reconfigurado, ha oxigenado, me ha obligado a una relectura del cristianismo pues diferente, y diría que también ahora mismo, este momento que estoy viviendo ahora con 61 años, también es un instante de reconfiguración de mi propia espiritualidad, porque ahora, desde hace pocos años, hace un par de años o 3, he entrado en contacto con el Vedanta, con el hinduismo, y también eso supone una extraordinaria riqueza porque yo creo en la integración. Creo que la sabiduría de la humanidad no tiene copyright, es decir, que podemos encontrar verdad, belleza y bien en todas partes, y que ciertamente, por eso hablo de integración, desde una raíz, la mía es la cristiana, desde una raíz estoy abierto a integrar todo lo que haya de verdad, belleza y bien en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. En realidad son cosas del pasado. Hoy ya no vivo en el enamoramiento, que no deja de ser un sentimiento y que responde por tanto a una manera de pensar, sino vivo en el amor con mayúsculas. Es decir, que realmente mi vida en este momento puedo decir que está entregada. Yo no digo que tenga todos mis anhelos o deseos personales satisfechos, pero realmente mi foco no está puesto en mí, está puesto en la realidad, y eso me hace pues mirar mis sentimientos pues con indulgencia y trascenderlos, no digo con absoluta olímpicamente, pero sí con relativa facilidad. En realidad la cuestión clave efectivamente es el tema del destino y de la libertad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto existe realmente libre albedrío? ¿O hasta qué punto estamos predestinados? O sea, esta es una gran pregunta, pero yo tengo una respuesta, por lo menos una respuesta que a mí me sirve, no digo que sea la respuesta, ¿no? Porque lo que está en juego es hasta qué punto somos artífices de nuestro destino o somos, no sé, meramente marionetas de un designio incomprensible. Y yo esto personalmente lo he resuelto de la siguiente manera, y es que creo que destino y libertad son lo mismo. Son dos palabras para expresar la misma cosa. Es decir, yo sí que creo, no es que crea, sino que lo sé positivamente, porque lo he experimentado, y igual que creo en el amor, porque me he sentido amado y amo, pues creo en Dios, porque lo he sentido y experimentado, y porque, sobre todo, porque Él ha creído en mí. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, que tantas veces pensamos que aquello que no es demostrable desde un punto de vista positivista no existe, pero lo cierto es que todos funcionamos en la vida con muchos principios que no se pueden demostrar desde un punto de vista positivista, y sin embargo ahí están, ¿no? Configurando nuestra vida. Entonces yo creo que sí que hay un designio amoroso, es decir, que todo tiene un propósito de amor,
Pero no es que yo lo crea porque de pronto pues, se me ocurra, ¿no? O simplemente tenga esta herencia de quienes me han precedido en el camino de la religión o de la tradición a la que pertenezco, sino que cuando yo hago silencio, escucho la voz de la conciencia, ¿no? Y esa voz del ser, una vez que has trascendido tu inquietud corporal, tu distracción mental y estás realmente abierto, recogido y abierto, esa voz no solamente te dice que tú eres, sino que tú eres amor. Es decir, que el universo, la realidad, no te es adversa, ni siquiera es neutra, sino que te es propensa. Es decir, que lo que descubres realmente es que el autoconocimiento es conocimiento del misterio del ser, que los creyentes llamamos Dios. Y entonces yo creo, porque lo he experimentado, que hay un designio de amor y que en la medida en la que nosotros vamos libremente configurando nuestra vida, ese designio se va ajustando a nuestras respuestas. Es decir, que hay una interrelación o intersección misteriosísima entre el misterio de Dios y el misterio del hombre, porque en definitiva son lo mismo. Esa es la cuestión. Jesús en el Evangelio dice que todos sean uno como tú en mí y yo en ti, y esa es la experiencia mística a la que todos estamos llamados, descubrir que realmente se mueve una hoja en La Palma y en Hong Kong esto tiene repercusiones. Ningún miedo, solo confianza. Jesús de Nazaret, desde luego, el maestro de los maestros, pero aquel por el que a mí me vino la transmisión, es decir, esta fuerza de irradiación y esa transmisión energética, pues se llamaba y se llama, porque falleció, dejó su cuerpo hace 3 años, Franz Jalix, era un jesuita húngaro que vivió con un secuestro cuando tenía 45 años en Argentina por parte de los escuadrones de la muerte, y que de esa experiencia de estar 5 meses maniatado, encapuchado, aterrorizado por la posibilidad de ser asesinado, pues él descubre el poder de la oración contemplativa, el poder de la meditación, y tuve el privilegio de conocerla personalmente y desde entonces pues le tengo por mi maestro. Bueno, pues a mí hay una novela que me entusiasma, seguramente es la novela que más me gusta de todas las que he leído en mi vida, que se llama Stoner, que está escrita por un novelista norteamericano de los años 40, que se llamaba John Williams, y a mí me gustaría, por eso digo truncado porque todavía no lo he conseguido, escribir una novela tan poderosa como Stoner. ¿Dónde encontraré lo que yo llamo athos, que es un lugar donde me gustaría fundar una colonia para todos los buscadores espirituales, también para los amigos del desierto. Y hace aproximadamente medio año yo vendí mi casa y dije que quería encontrar un espacio para fundar una pequeña comunidad que fuese un oasis donde toda la gente que tenga sed espiritual pueda ir a retirarse unos días. Y bueno, pues llevo unos meses buscando ese lugar, acogiendo muchas propuestas que me hacen muchas personas. Esta misma mañana pues he estado en el monasterio de la Santísima Trinidad aquí en La Palma y he pensado, he sentido que ese podría ser el lugar de Athos. Se llamaría Athos en honor al monte Athos, que es el lugar de la cristiandad donde se practicaba hace ya muchos siglos, estamos hablando del siglo V, VI, VII, VIII, la meditación, la conexión, ¿no?, con el misterio en quietud, la búsqueda de la paz en la quietud y en el silencio. Y me gustaría pues, la duda que tengo es dónde será ese lugar, si será aquí en La Palma o en cualquier lugar del mundo, quién sabe. En realidad yo llevo muchos años haciendo un trabajo interior. El trabajo de meditación es justamente para redimir o para perdonar toda la oscuridad que tenemos dentro, sacarla fuera y exorcizarla y
creo que nuestra principal obligación moral, el verdadero imperativo ético, es estar limpios por dentro, porque estoy persuadido de que si nosotros estamos en paz, habrá paz en el mundo, que la paz en el mundo depende de la paz de los corazones. Y entonces creo que estoy bastante limpio por dentro, aunque sí que me gustaría poder borrar todo lo posible el sufrimiento que yo he podido causar, ciertamente sin querer, pero seguramente he causado sufrimiento a algunas personas a lo largo de toda esta vida, y ojalá que eso pues que quede completamente, aunque ha sido necesario para a quienes he hecho sufrir, para mí mismo, para crecer y para vivir, pues ojalá que quede completamente olvidado y integrado y trascendido. Siempre me sale Ejercicios de contemplación de Franz Jalisch, que es mi maestro, pero como ya le he citado, pues citaría quizás, por ejemplo, Los ojos del hermano eterno, de Stefan Zweig. Es una novela corta extraordinaria, como de narrativa, diría esto, y de prosa, quizá Marcas en el camino, que es un libro de aforismos de una persona que fue premio Nobel de la Paz, que fue presidente de Naciones Unidas, sueco, en los años 40, se llamaba, nombre impronunciable, Dag Hammarskjöld, y me escribió este libro, Marcas en el camino, que es un diario donde un político, porque era un hombre político, muestra su vida interior y por tanto hace ver cómo, al igual que en el caso de Gandhi o en el caso de Simone Weil o tantos otros, sí que hay un matrimonio posible entre política y mística. Me gustaría hacerlo todo por amor y que solamente el amor fuera lo que guiara mi vida, y dado que eso es lo que decreto, así será.